Hola, soy Juan Martín el Empecinado. Nací en Castrillo de Duero, Valladolid, el 2 de septiembre de 1775, aunque con el tiempo muchos me conocerán como el Empecinado. Pero antes de todo eso, antes de la guerra, antes de que mi nombre resonara entre montañas y caminos, yo era simplemente un labrador. Tenía 33 años y vivía en Fuentecén, un pequeño pueblo, al sur de Burgos, donde llevaba una vida sencilla, trabajando la tierra como mis padres antes que yo. Todo cambió en 1808. El año anterior, España y Francia habían firmado un tratado, el de Fontainebleau, que permitía al ejército de Napoleón cruzar nuestras tierras para invadir Portugal. Eso nos dijeron, pero pronto quedó claro que aquello era solo una excusa. Napoleón no venía solo a pasar, venía a quedarse, y quería sentar en nuestro trono a su hermano José Bonaparte. Pensaban que los españoles íbamos a recibirlo con los brazos abiertos, hartos como estábamos de los Borbones, de sus disputas y su dejadez. Pero se equivocó, porque una cosa es estar cansado de los reyes, y otra muy distinta dejar que un extranjero nos imponga el suyo. Cuando se descubrió la verdad, la rabia prendió como fuego en rastrojo. De norte a sur, la gente se alzó, y yo no podía quedarme quieto. Dejé el arado, dejé los campos, y tomé las armas. Porque en esos días no bastaba con sobrevivir, había que luchar. Aunque el mundo terminó conociéndome como el Empecinado, y no por terco, como algunos creen, sino porque en mi tierra, a los nacidos en Castrillo de Duero nos llaman empecinados por los barros negros del río. Con el tiempo, ese nombre me quedaría como un sello. Cuando vi que Napoleón no venía solo a cruzar nuestro país, sino a ocuparlo y gobernarlo, no dudé ni un instante. Me uní de inmediato a la resistencia patriótica. Aquello no era nuevo para mí. Entre 1793 y 1795 ya había combatido en la Guerra del Rosellón, en los Pirineos catalanes, enfrentándome a las tropas francesas. De aquellos años no guardaba buenos recuerdos. Conocí de primera mano su brutalidad, su arrogancia y la forma en que trataban nuestras tierras y nuestra gente. Por eso, incluso antes del levantamiento del 2 de mayo en Madrid, yo ya estaba en pie de guerra. Junto con algunos compañeros decidimos actuar por nuestra cuenta, cuando la situación estalló el 2 de mayo de 1808 en la capital. Ese día, los madrileños no pudieron contener más su rabia al ver cómo los franceses intentaban llevarse a los últimos miembros de la familia real que quedaban en la ciudad. Pero la crisis no se limitaba a Madrid. El propio Fernando VII, el rey que los españoles esperaban que los defendiera, se fue a Bayona el 10 de abril. Junto con él, se fueron otros miembros de la familia real. En su ausencia, el infante Antonio Pascual quedó al frente de una Junta Suprema. Sin embargo, cuando la situación en Madrid se volvió insostenible y las tropas de Murat, el cuñado de Napoleón, dominaba la ciudad con brutalidad, Antonio Pascual tomó una decisión inesperada. Huyó en la madrugada del 4 de mayo rumbo a Bayona, dejando el gobierno a su suerte. Antes de irse, escribió una escueta carta a la Junta Suprema. Me he marchado a Bayona. La Junta sigue como si yo estuviera en ella. Dios nos la dé buena. Adiós, señores, hasta el Valle de Josafat. Su mensaje era claro. Él se iba, y España quedaba sola para enfrentarse a su destino. Ese fue el inicio de la Guerra de Independencia, un conflicto que cambiaría para siempre la historia de España. La indignación se convirtió en resistencia y el pueblo español demostró que no estaba dispuesto a aceptar el yugo de Napoleón sin pelear. La revuelta del 2 de mayo en Madrid fue respondida con brutalidad. Murat, el hombre de Napoleón en España, no dudó en dar la orden. Fuego contra la multitud. La ciudad fue asaltada sin piedad, y los fusilamientos se multiplicaron sin juicio previo. Pero la violencia no se limitó a las calles. Murat también vio en el caos una oportunidad, saqueando el patrimonio real, llevándose cuadros, esculturas, joyas y hasta los relojes de la corona. Los tesoros terminan adornando los palacios de su esposa Carolina, y de la mismísima Josefina, la esposa de Napoleón. Pero Murat no solo quería riquezas, quería un trono. Se veía a sí mismo como el futuro rey de España. Sin embargo, Napoleón tenía otros planes, nombrándolo rey de Nápoles, un premio menor, pero suficiente para transformar al jinete de origen humilde en un monarca de sangre azul. Mientras tanto, en Bayona, se fraguaba una traición que cambiaría la historia de España. El 6 de mayo de 1808, Fernando VII renunció a la corona en favor de su padre, Carlos IV. Pero este,
sin intención de gobernar, se la entregó a Napoleón. Y el emperador, en un movimiento que escandalizó a toda España, coronó a su hermano José Bonaparte como nuevo rey. La noticia se propagó como pólvora encendida. España estaba sin rey, gobernada por una potencia extranjera. Para el pueblo, aquel gobierno impuesto era ilegítimo, aunque las abdicaciones hubieran sido oficiales. Ya no se trataba solo de una revuelta en Madrid, sino de un levantamiento general. España entera se preparaba para la guerra. La guerra de la independencia no era solo un conflicto contra un invasor. Era una lucha por la supervivencia, pero también por el cambio. Francia no solo traía soldados, también traía ideas. Mientras el pueblo español se levantaba contra Napoleón, al mismo tiempo empezaban a calar conceptos que antes eran impensables: soberanía, nación, derechos, constitución. Por primera vez, algunos sectores empezaron a cuestionar la monarquía absoluta. ¿Por qué un rey debía tener el poder total? ¿No podía el pueblo gobernarse a sí mismo? En plena guerra, entre disparos y batallas, se gestaba un cambio político sin precedentes. Los más liberales, herederos del pensamiento ilustrado, veían la oportunidad de transformar el país. Hablar de cortes, de una monarquía moderada, de una constitución. Todo lo que antes era censurado, ahora se convertía en un ideal. Pero España no era Francia. En la península, a comienzos del siglo XIX, vivían poco más de 11 millones de personas, mientras que Francia supera los 27 millones. Madrid apenas llegaba a los 200.000 habitantes, Barcelona a 140.000 y pocas ciudades superan los 50.000. Además, gran parte de la población era analfabeta. Sin embargo, eso no impidió que el sentimiento patriótico se extendiera con fuerza. La lucha ya no era solo contra Napoleón, sino también por el derecho a construir un futuro propio. El cambio era inevitable. La ocupación francesa y el reinado impuesto de José Bonaparte fueron rechazados por la inmensa mayoría de los españoles. Lo que comenzó como una revuelta contra un invasor terminó acelerando la caída del antiguo régimen y el nacimiento del liberalismo en España. La guerra lo cambió todo, y España jamás volvería a ser la misma. Con el país en llamas y la monarquía en crisis, las provincias se convirtieron en el nuevo escenario del poder. Allí, en cada rincón de España, comenzaron a surgir juntas provinciales, organizaciones que asumieron el liderazgo frente al vacío de autoridad. Estas juntas no solo se levantaban contra los franceses, sino que también desafiaban la estructura del antiguo régimen. Eran, en esencia, juntas revolucionarias. La situación era compleja. José I Bonaparte había sido nombrado rey tras una cadena de abdicaciones aparentemente legítimas. En teoría, todo se había hecho legalmente. Sin embargo, el pueblo español no lo vio así. Para ellos, la soberanía no debía entregarse a una potencia extranjera. La lucha, por tanto, no era solo una guerra de independencia, sino una batalla por la legitimidad y el derecho a gobernarse a sí mismos. Las juntas provinciales se convirtieron en el motor de esta resistencia. Aunque muchas estaban dirigidas por ilustrados y liberales, también participaron nobles, burgueses, militares, clérigos y antiguas autoridades locales. Pero lo más importante fue la implicación de las clases populares, que hasta entonces nunca habían tenido un papel en la política. En cada provincia, estas juntas imponían orden y organizaban la defensa, mientras los franceses avanzaban por la península. Así, mientras el ejército de Napoleón intentaba someter España, en cada pueblo y ciudad surgía un nuevo poder, más descentralizado, más popular y con ideas que harían temblar los cimientos del absolutismo. La revolución y la independencia iban de la mano. La mayoría de los españoles vimos la llegada de José I Bonaparte como una imposición ilegítima. Excepto un sector de la población, conocido como los afrancesados, que aceptó el nuevo régimen con normalidad, convencidos de que la influencia de Francia traería modernización y reformas necesarias. Muchos de ellos eran ilustrados que veían en Napoleón una oportunidad para dejar atrás el atraso del antiguo régimen. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo español no pensábamos lo mismo. Para nosotros, la presencia francesa era una invasión y el reinado de José I, una imposición extranjera. La resistencia no solo era militar, sino también ideológica. Defender España significaba rechazar cualquier autoridad que no emana de su propio pueblo. Así, mientras unos veían en el nuevo gobierno una oportunidad de progreso, la mayoría veíamos una afrenta a su soberanía. Esta división marcaría el conflicto y dejaría cicatrices en la historia de España.
Durante este periodo nosotros interceptamos los correos franceses que transitaban por el camino real entre Madrid y Burgos, especialmente en la zona de Aranda de Duero. Lo hacíamos de noche, rápidos, en silencio. Les quitábamos los despachos, los papeles, las órdenes. Así, poco a poco, comenzamos a golpear al enemigo donde más dolía. En su información, en su seguridad, en su orgullo. No teníamos grandes armas ni un ejército, pero teníamos algo que ellos jamás entenderían: el coraje de un pueblo que no se deja someter. Así empezó mi guerra, convirtiéndome en un símbolo de la resistencia española y un hombre que pasó de arar la tierra a combatir por la libertad. No por gloria ni por fama, sino por dignidad. Aquel conflicto encendió la chispa de muchas otras partidas guerrilleras como la mía. Por toda España comenzaron a surgir hombres y mujeres decididos a hostigar al invasor. La guerra de la independencia se volvió feroz, brutal, sin cuartel. Yo, por mi parte, siempre intenté mantenerme alejado del ensañamiento, de la crueldad innecesaria. La guerra es dura por sí sola, no hace falta convertirla en venganza. Recuerdo una de mis primeras escaramuzas, a finales de 1808. Habíamos capturado un convoy francés en el que viajaba una dama francesa de alta alcurnia. Podría haberla dejado a su suerte, como muchos me habrían aconsejado, pero decidí darle refugio en mi propia casa. No todos lo entendieron. Mis propios paisanos me denunciaron por ello. ¿El resultado? Fui arrestado y encarcelado en la prisión de Burgo de Osma, pero no tardé mucho en encontrar la forma de escaparme. No iban a encerrarme tan fácilmente. Reuní a 3 de mis hermanos y a un puñado de hombres valientes. Con ellos, volví a formar mi partida y comenzamos a operar en un terreno más amplio, desde Segovia hasta Salamanca. Día tras día, acción tras acción, nuestro grupo creció, y también nuestra osadía. Uno de los cambios más trascendentales que trajo la Guerra de Independencia fue la entrada del pueblo llano en la gestión del poder. Por primera vez en la historia de España, las clases populares no solo alzaban la voz, sino que también influían en las decisiones políticas. Lo que hasta entonces había sido monopolio de la monarquía y la nobleza, ahora se abría a nuevos actores sociales. Sin embargo, no todas las juntas provinciales tomaron un camino revolucionario. Algunas optaron por mantener la estructura de las antiguas instituciones, como los ayuntamientos, que habían sido pilares del antiguo régimen. Estos ayuntamientos intentaron continuar su labor como guardianes del orden público y la política, manteniendo cierta continuidad con la monarquía absoluta. Aún así, las juntas provinciales no tardaron en asumir funciones de gobierno real. Actuaban de manera independiente, declaraban la guerra a Francia, negocian alianzas con Gran Bretaña, administraban impuestos y aprobaban o derogaban leyes. En ausencia de un poder central legítimo, ellas ocuparon su lugar. Y algo aún más profundo comenzó a germinar: la idea de una nación soberana. Ya no se trataba solo de rechazar a José I, sino de construir un país donde la soberanía no dependiera de un monarca absoluto. España estaba dejando atrás el antiguo régimen y dando sus primeros pasos hacia el liberalismo. Régimen: ya no serían cortes controladas por la monarquía, sino una asamblea formada por representantes, elegidos por cada provincia, con la misión de representar al pueblo español. Mientras el Consejo de Castilla quedaba relegado e ignorado, las juntas provinciales asumieron la tarea de reconstruir el poder en España. En ausencia del rey, la soberanía recae en el pueblo, y las juntas se veían con la legitimidad suficiente para gobernar. El primer gran paso lo dio la Junta de Asturias, que el 11 de junio de 1808 propuso la convocatoria de unas cortes muy distintas a las tradicionales del antiguo régimen. Este no era un golpe de Estado ni un intento de suplantar al rey. Era una necesidad de gestión del poder ante un vacío de autoridad. Con este objetivo en mente, las juntas decidieron unirse y formar un órgano superior, la Junta Central Suprema. El 25 de septiembre de 1808, la Junta Central Suprema se instaló en Sevilla, con representantes de cada junta provincial. Su función era unificar y coordinar el poder, organizando la resistencia contra los franceses y preparando la convocatoria de las Cortes. Más adelante, esta junta nombraría un consejo de regencia para gobernar en nombre del rey ausente. Así, en medio del conflicto, España no solo se defendía de la invasión francesa, sino que también comenzaba a transformar su sistema político. La soberanía dejaba de ser un privilegio del monarca para empezar a ser una cuestión del pueblo. A lo largo de septiembre de 1808, ya ha pasado la batalla de Bailén,
se ha frenado a los franceses en el avance hacia el sur. Tras la victoria en la batalla de Bailén, se respiraba un aire de gran optimismo entre las fuerzas españolas. Esta euforia resultaría efímera, ya que la llegada de Napoleón Bonaparte para asumir personalmente el mando de sus tropas pronto aniquilaría cualquier esperanza de triunfo definitivo. El emperador francés se dispuso a reorganizar la situación, cambiando drásticamente el rumbo de la contienda. En medio de este escenario de incertidumbre, surgió un instante de claridad política. La Junta Central, que se había erigido como la máxima autoridad de la resistencia española, instalada en Sevilla con el propósito de reorganizar el poder nacional. Desde allí, se tomó una decisión crucial: la convocatoria de unas Cortes que definirían el futuro político del país. Sin embargo, la gran cuestión a debatir era qué modelo de gobierno debía adoptarse a partir de entonces. Este asunto se convirtió en el epicentro de un intenso debate, un auténtico punto de fricción entre distintas posturas ideológicas. Por un lado, estaban los defensores de la monarquía absoluta, herederos de un sistema basado en el poder centralizado de los monarcas Fernando VII y Carlos IV. En este sector se encontraban la nobleza, el alto clero y el funcionariado, quienes veían en el absolutismo el orden natural de gobierno. Por otro lado, emergió una corriente reformista y revolucionaria, inspirada en los ideales de la Ilustración y en los cambios provocados por la Revolución Francesa. Este grupo aspiraba a transformar la estructura política y social del país, promoviendo nuevas ideas de libertad, igualdad y participación ciudadana en el gobierno. El choque entre ambas visiones no solo representaba una pugna entre lo viejo y lo nuevo, sino que definiría el destino de España en los años venideros. La lucha entre tradición y modernidad estaba servida, y la Junta Central se encontraba en el centro de una encrucijada histórica que marcaría el inicio de una transformación sin precedentes. En 1809, ya tenía varias decenas de hombres bajo mi mando. Recibí entonces el respaldo del general John Moore, comandante de las fuerzas británicas en la península. Me entregó fondos para comprar caballos y mejorar nuestra movilidad. Ese mismo abril, la Junta Central reconoció nuestros esfuerzos y me concedió el grado de teniente de caballería. Había pasado de ser un campesino a comandar hombres, y la lucha apenas comenzaba. Mi fama empezó a crecer, y con ella, también las responsabilidades. A finales de 1809, fui llamado por la Junta de Sigüenza para organizar las fuerzas levantadas en la provincia de Guadalajara. Aquella tierra, situada entre Madrid y Zaragoza, se convirtió en mi nuevo campo de operaciones. Allí llevé a cabo algunas de las acciones más importantes de toda la guerra. Al mando de 300 jinetes y 200 infantes, nos dedicamos a entorpecer las líneas de comunicación francesas, a cortar sus suministros, a hacerles sentir que no había lugar seguro en nuestra tierra. Las guarniciones enemigas vivían en tensión constante, y cada golpe que les dábamos era un grito de libertad. Mi forma de liderar no era común. Siempre me aseguré de que mis hombres cobrarán puntualmente, de tratarlos con respeto, como iguales. Eso me ganó su lealtad. Y también atrajo a muchos otros. Voluntarios de todas partes venían a unirse a mi causa. Al final de la guerra, aquella pequeña partida que había empezado interceptando correos se había convertido en una división de más de 5.000 hombres. Gente del pueblo, curtida en la lucha, unida no por imposición, sino por convicción. Claro que esa fama también me puso en la mira de muchos. José I, el rey impuesto por Napoleón, decidió que ya era hora de acabar conmigo. Le encomendó la tarea al general José Leopoldo Hugo, que me persiguió durante 3 años sin descanso. Tuvo algunos éxitos, no lo niego, pero él mismo reconoció que no era fácil atraparme. Siempre errantes, las fuerzas del empecinado amenazaban todos los puntos de nuestro despliegue, escribió. Y no se equivocaba. Incluso intentó convencerme de unirme a su causa, pero yo no traiciono mis principios. Viendo que no podía atraparme ni con armas ni con halagos, se atrevió a detener a mi madre, amenazando con fusilarla si no me entregaba. Aquello me dolió más que cualquier herida de guerra. Le respondí con una amenaza aún más brutal. Pasaría a cuchillo a los 100 prisioneros franceses que tenía en mi poder, y a todos los que capturara de ahí en adelante. No sé si pensó que era un farol, pero no se atrevió a comprobarlo. Mi madre fue liberada, y no solo luché contra los franceses, también tuve que enfrentarme a compatriotas que usaban la guerra como excusa para el saqueo y el abuso. No toleraba el bandidaje. Varias veces tuve que eliminar partidas que decían luchar por la patria pero solo querían robar a los pueblos. Mi carácter era fuerte, eso es verdad. Indómito, apasionado, decían algunos. Y eso me ganó tanto admiración como envidia. Sufrí motines,
incluso entre mis propios hombres, a veces azuzados por las juntas locales, que no querían que nos alejáramos de sus tierras para ayudar en otros frentes. Pero yo seguía adelante, porque no luchaba por poder ni por recompensas. Luchaba por España, por su libertad, por su dignidad. Fueron años duros, y no salí ileso. Fui herido varias veces, y más de una vez estuve a punto de caer en manos del enemigo. En una ocasión, para evitar ser capturado, me lancé desde un precipicio. Aquello casi me cuesta la vida, pero prefería morir antes que ser apresado. Tenía un instinto natural para la guerra de guerrillas. Sabía cuándo era el momento de reunirnos para atacar y cuándo había que dispersarse y esperar la ocasión adecuada. Esa capacidad de adaptación, unida a mi fortaleza física y a la tenacidad con la que defendí la causa patriota, me valieron el respeto incluso de mis enemigos. Yo, Juan Martín Díez, campesino de nacimiento y guerrillero por necesidad, me convertí en un emblema de la resistencia española. Y todo porque me negué a aceptar la tiranía. Porque hay batallas que no se eligen, pero sí se deciden. Cuando la guerra terminó, lo hice con el grado de mariscal de campo, y el rey Fernando VII me concedió un privilegio único: firmar con el nombre de El Empecinado. No como título militar, sino como símbolo de todo lo que había luchado, de todo lo que había resistido. Al terminar la guerra, pensé que la libertad por la que habíamos derramado tanta sangre sería ya irrevocable. Me equivoqué. Yo era un liberal convencido, un fervoroso defensor de la Constitución de 1812, esa, que ponía por fin la soberanía en manos del pueblo. Pero cuando Fernando VII regresó a España en 1814 y abolió la Constitución, restaurando el absolutismo, supe que otra lucha comenzaba. Decidí entonces retirarme a Castrillo, a mi tierra, con la esperanza de que tal vez los vientos cambiaran. A pesar de mi posición política, el gobierno me otorgó varias distinciones, entre ellas la Cruz Laureada de San Fernando, tal vez por respeto a mi trayectoria, tal vez por conveniencia. Pero no tardó en llegar un nuevo llamado a la acción. En 1820, el pronunciamiento del general Riego abrió de nuevo las puertas del liberalismo. El trienio liberal comenzaba, y yo volví a la vida pública, una vez más con el deber por delante. Durante esos 3 años combatí de nuevo, esta vez contra partidas realistas que querían devolver el trono a la tiranía absoluta. Entre ellas estaba la del cura Merino, otro antiguo guerrillero, ahora mi enemigo. Era doloroso ver a compatriotas con quienes una vez compartí ideales, ahora convertidos en defensores del absolutismo. En 1823, cuando los 100.000 hijos de San Luis, enviados por la Santa Alianza, cruzaron nuestras fronteras para restaurar el absolutismo, tomé el mando de la resistencia liberal en Castilla la Vieja. Sabía que era una lucha desigual, casi imposible. Aún así, resistimos hasta donde pudimos. Finalmente, en Extremadura, tuve que capitular. No fue una derrota del corazón, pero sí del cuerpo. La libertad volvía a ser encadenada. Pero mi espíritu, ese, nunca se rindió. Me convertí en una de las presas más deseadas por el absolutismo que tanto combatí. Me capturaron cerca de mi tierra, y me encerraron en Roa. Allí pasé 10 meses de infamia, 10 meses de cadenas, de burlas, de gritos. Me sacaban los días de mercado, como si fuera un animal de feria, encerrado en una jaula de hierro para que el pueblo me señalara, escupiera y olvidara todo lo que había hecho por su libertad. En el juicio, amañado desde el principio, me acusaron de la muerte de varios civiles en Cáceres, durante los días en que aún defendíamos la causa constitucional. El juez, viejo enemigo mío, no tuvo reparos en condenarme a la horca, esa muerte ignominiosa reservada a los bandidos. ¿No hay balas en España para fusilar a un general?, pregunté, ya sin esperar respuesta. Y fue un 19 de agosto de 1825, bajo el sol implacable del verano castellano, cuando me sacaron, encadenado y vencido, montado en un burro desorejado, para mayor escarnio. La turba me siguió entre insultos y piedras. Al ver el cadalso, reuní lo que quedaba de fuerza y rompí las cadenas. Corrí, herido, hacia el templo más cercano, buscando asilo, buscando algo de piedad. Pero los soldados me lo impidieron, y tras varios bayonetazos me arrastraron hasta el patíbulo. No hubo palabras, no hubo justicia, solo una soga y el olvido. Pero sé que no todo se perdió. Yo no fui solo Juan Martín Díez, fui el empecinado. Luché por un ideal, por una patria libre, por un pueblo que merecía algo mejor. Si mi muerte sirve para que alguien recuerde que alguna vez fuimos capaces de resistir, entonces no habré vivido en vano.